Vamos a pasar al tiempo de escuchar la palabra de Dios en esta hora. Hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje breve y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, continuando con nuestra serie de predicaciones completos en él. Y el mensaje del día de hoy se titula Servicio sobrenatural. Servicio sobrenatural, porque estamos ya muy cerca de una celebración muy importante para la iglesia. El próximo domingo comienza un tiempo de recordatorio, de celebración, de reflexión acerca de los momentos más trascendentes, no solamente para la iglesia, sino más trascendentes para todo el mundo. Viene la Semana Santa, el tiempo de Pascua. Y no quiero hablar mucho de lo que haremos en los próximos días, porque vamos a tener algunos mensajes especiales el próximo domingo y el domingo dentro de 15 días. Pero viendo la Semana Santa y lo que Jesús hizo y vivió durante esos días que todo el mundo, alrededor de todo el mundo se celebra, se conmemora en varias partes que celebran la fe cristiana, podemos ver una de las cualidades más grandes del corazón de nuestro Señor y del cual nosotros recibimos muchos beneficios. Y esta característica de su personalidad es la cualidad del servicio, el servicio. Y durante todo su ministerio, Jesús siempre estuvo dispuesto a servir a los demás, a los enfermos, a los necesitados, a las viudas, a los pobres. Incluso Jesucristo sirvió a sus propios amigos, a sus propios hermanos. Y es que Él mismo lo reconoció, ¿verdad? Hay un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Si lo tienen en su Biblia, pueden subrayarlo, por favor, y veamos qué es lo que dice Jesús aquí, hablando acerca de la cualidad del servicio. Dice lo siguiente, capítulo 20, versículo 28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El centro de todo lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo está caracterizado por el servicio. Y esto a nosotros nos quiere decir algo importante, iglesia, porque el servicio es el corazón del ministerio de Jesús, y todo lo que Él hacía, todo lo que Él enseñaba, todo lo que Él procuraba hacer durante su paso en esta tierra, venía desde la actitud del servicio. Y podemos ver tantos ejemplos de cómo Jesús servía a los demás en los evangelios. Por ejemplo, le dio de comer a multitudes, ¿verdad? Jesucristo le dio de comer a multitudes. Jesucristo sanaba a los enfermos. Jesucristo proveía lo necesario a sus discípulos mientras caminaban con Él. Uno de los actos más grandes de servicio de Jesús con sus discípulos, ¿alguien lo recuerda? Cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Y ese acto de lavar los pies es un acto poderoso, significativo para la iglesia, porque entonces a nosotros nos dice que el Dios del universo se humilló para venir a servirnos. Pero es indiscutible, hermanos, que la muestra más real y la evidencia más tangible de lo que dice Mateo 20, 28, de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, se hizo presente sobre la cruz. Se hizo presente sobre la cruz del Calvario, con nuestro Señor siendo clavado y sirviendo a la humanidad con su amor. Todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo por servirnos a nosotros. Y Jesús nos llama, iglesia, a aquellos que somos sus seguidores. Jesús nos llama a aquellos que deciden creer en Él, participar de su amor, a ser servidores también como Él lo fue. No solamente debemos mirar el servicio de Jesucristo como un acto del cual nosotros podemos beneficiarnos. Jesucristo sirvió su vida entera para mí. Y yo participo de eso porque el día de hoy soy salvo gracias a su servicio, gracias a que Él se humilló. Pero no se queda hasta ahí. Jesucristo nos llama a todos aquellos que le siguen a ser servidores también como Él lo fue. Y Él nos mostró el ejemplo. Él nos llama a servir de esta manera sobrenatural como Él
lo ha hecho. Ahorita vamos a ver por qué es un servicio sobrenatural. El servicio debe ser una de las cualidades o de los rasgos más fáciles de identificar en todo creyente. El servicio debe ser una de nuestras credenciales más grandes en todo creyente. Preguntémonos, iglesia, ¿a los demás me perciben a mí como una persona servicial? ¿Cómo me considera mi familia, mis amigos, aquellos que saben que soy creyente, que soy cristiano? ¿Me consideran una persona servicial? ¿O qué se les viene a la mente cuando piensan en mí las personas, ¿no? Vamos a ver que en Colosenses 1, versículo 24, continuando con nuestro estudio de Colosenses, vamos a ver que el apóstol Pablo entendía bien lo que era servir como Jesús sirvió. Lo que era servir como Jesús sirvió. Y esta convicción que Pablo tiene aquí, hermanos, es una convicción que todo creyente en Jesucristo debe poseer. Hay algunas preguntas que nos vamos a tener que responder, iglesia. ¿Qué tipo de servicio es al que Jesús me está llamando? ¿Por qué yo debo servir a mi prójimo y cómo debo servirlo? ¿Cuál es ese servicio sobrenatural? Vamos a leer el versículo 24. Esta predicación trata solamente de este versículo, solo el versículo 24, porque hay algo bien interesante y desafiante para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Para nosotros entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, necesitamos tener un poquito de panorama, de contexto nuevamente, para poder entender por completo esto que tenemos aquí. Y vamos a recordar que el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta a los colosenses, tiene un trasfondo, diríamos, bien pesado. Tiene un trasfondo bien crítico antes de servir al Señor. El apóstol Pablo, antes de ser misionero, era uno de los judíos fariseos que perseguían a la iglesia en los primeros años después de que Jesucristo resucitara y ascendiera a los cielos, ¿verdad? El apóstol Pablo era el comandante de las tropas perseguidoras de la iglesia de Jesucristo, y entonces él emprendía expediciones y viajes con autorización para poder aprender, apresar a quienes confesaran a Jesús como el Salvador del mundo. Este es el Pablo que está escribiendo Colosenses. Ese Pablo que era un total enemigo de la iglesia, que perseguía a los cristianos, que los consideraba la escoria de este mundo. No pasó mucho tiempo hasta que en uno de esos viajes en donde Pablo iba a perseguir a los cristianos, fuera interceptado él por la presencia de Dios, ¿verdad? Y lo podemos nosotros ver ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se nos va a narrar cómo es que este perseguidor de la iglesia, enemigo de aquellos que confesaban a Jesucristo como el Salvador, tuvo un encuentro personal con Dios mismo, fue interceptado por su presencia en un viaje que estaba haciendo, y entonces desde ese momento Pablo, al haber tenido este encuentro tan fulminante con Jesucristo, se convirtió en el más apasionado de los predicadores, evangelistas y maestros de la iglesia del primer siglo. Pablo en específico fue llamado a vivir el resto de su vida sirviendo a Jesús con un servicio totalmente sobrenatural. Un servicio sobrenatural. ¿Qué es lo que Pablo hacía? La mayor parte del Nuevo Testamento nos va a hablar de lo que Pablo hacía. Pablo visitaba varios lugares, predicaba, bautizaba. La gente era alcanzada por el amor de Dios. Pablo fundaba iglesias. Pablo pastoreaba. Pablo aconsejaba. Pablo mentoreaba, supervisaba, corregía, defendía la fe. Pablo atendía problemas fuertes. Pablo lidiaba con las autoridades por causa del evangelio. El apóstol Pablo recorrió 3 veces diferentes zonas de Europa y Asia Menor, predicando el mensaje de salvación. Y por eso la mayor parte del Nuevo Testamento en nuestras Biblias está inundado con sus cartas, porque podemos ver cómo Pablo servía con toda su vida y su corazón. Y entonces aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 24, este Pablo nos dice cuál es la naturaleza
del servicio sobrenatural. En primer lugar, el servicio al que Jesús nos llama, hermanos, es un servicio que mira el propósito, mas no las circunstancias. El servicio que estamos llamados a hacer, a dar, es un servicio que mira hacia el propósito, pero no mira las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Mientras Pablo escribía esta carta a los Colosenses, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, mientras él escribía esta carta de enseñanza revelada por el Espíritu de Dios para la iglesia, hay evidencias en el texto de que Pablo estaba pasando uno de sus momentos más amargos de su ministerio, más duros, porque Pablo está escribiendo en ciertas condiciones, según el capítulo 4, versículo 18, uno de los últimos versículos de esta carta, Colosenses 4, 18, el último más bien. Dice Pablo: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y de mi letra. Recuerden que estoy preso. Recuerden que estoy preso. ¿Por qué estaba preso Pablo, iglesia? Porque no tenía para comer y se robó unos pescados. No, el apóstol Pablo estaba preso por esto que estoy haciendo yo en este lugar. Y por eso que está haciendo usted en su asiento. El apóstol Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Por causa de predicar el mensaje de salvación. De llevar esa esperanza y esa luz a los perdidos. Pablo ahora está encarcelado. Y quienes saben un poco de historia general, podrán ustedes saber que las prisiones en ese tiempo no eran como los reclusorios que el día de hoy nosotros tenemos. Cada quien en su celda, pues sí, en condiciones precarias, ¿verdad? Si acaso un WC, un pedazo de una plancha de cemento donde poder acostarse. A lo mejor tienen 2 comidas al día, no sé, tal vez 3, porque los presos tienen derechos, ¿verdad? Y tienen derecho a tener buenas condiciones de vida. Pero quienes saben un poco de historia saben que no era una prisión como las del día de hoy. Pablo estaba sujeto a una cadena pesada que le sujetaba los pies. Tal vez era una cadena oxidada, tal vez le apretaba las piernas y por el movimiento le causaba llagas en sus piernas. Pablo estaba en una prisión que le causaba una incomodidad las 24 horas del día, sumándole que era un calabozo como tal, no era una celda bonita, un cuarto iluminado, era en lo más profundo de un edificio, en un calabozo, en una celda. No había drenaje, no había dónde hacer del baño, era una prisión oscura, insalubre, no había espacio donde recostarse, no había de comer un buen menú de 3 tiempos a ciertas horas del día. Era como estar muerto en vida. Sumándole que el apóstol Pablo tenía alrededor de 65 años, más o menos, cuando estaba preso. En estas condiciones, bajo uno de los regímenes más duros de la historia, que es el Imperio Romano. Sin embargo, Pablo escribe: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. Pablo, te equivocaste. No era la palabra correcta. Te equivocaste porque estás diciendo que te alegras de lo que sufres a causa de la iglesia. ¿Cuál es ese servicio, Señor? Y no era la primera ocasión que Pablo estaba pasando un mal momento, iglesia, Porque fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 24. Esto es impresionante. Para que entendamos nosotros la naturaleza del servicio que nosotros estamos llamados a vivir, fíjense lo que dice 2 Corintios 11, desde el 24. Dice el mismo apóstol Pablo, iglesia: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Alguien haga la multiplicación: 39 por 5. Azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, porque Pablo, cuando realizaba sus viajes, viajaba la mayoría del tiempo en barco. 3 veces casi me ahogo. 3 veces mi barco se hundió. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarme, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad, dice Pablo. Aún después de todo esto, iglesia, Pablo dice que se encuentra contento de lo que está sufriendo porque entiende que el servicio sobrenatural mira el propósito, mas no las circunstancias. Pablo entiende que el servicio que estamos llamados a hacer mira el propósito, mas no las circunstancias. ¿Cuáles eran los propósitos específicos de Pablo? Predicar el evangelio a los gentiles. Llevar el mensaje, decir que hay esperanza en Jesucristo. Comunidades enteras estaban siendo transformadas por el servicio de Pablo y también por la perseverancia a pesar de las adversidades. Imagínense a un Pablo que a la primera vez que le dijeran, usted está mal, y que entonces lo apedrearan, Pablo dijera, no, Señor, no puedo, porque algún día me van a matar. Imagínense a un Pablo que se fijara en sus circunstancias. Estoy náufrago en medio del mar una noche y un día entero. Ya voy a dejar esto. No, es que estos hermanos de esta iglesia están dando unos problemas bien graves. Mejor me voy a dedicar a otra cosa porque siempre es lo mismo. Aún Pablo, estando en prisión por causa de predicar el evangelio, sin poder salir, por medio de cartas, él sigue predicando, él sigue anunciando y animando a las iglesias que Cristo es el Señor. Sigue sirviendo. A pesar de las circunstancias, Pablo sigue sirviendo porque Pablo miraba el propósito, más no las circunstancias. Y mirando esta situación de Pablo, nosotros, iglesia, necesitamos preguntarnos dos cosas. ¿Cuántas veces hemos dejado de servir a causa de las circunstancias? ¿Qué es lo que define mi servicio? Es que mi vecino no me dio las gracias cuando le avisé que su carro tenía las luces prendidas. Es que mi vecino no me dio las gracias cuando le compartí una despensa. Es que en mi trabajo no valoran lo que yo hago. Es que en la iglesia no reconocen mi servicio. Es que no tengo dinero para apoyar a mi hermano que no tiene un trabajo y que necesita llevar el alimento a su casa. ¿Cuáles son nuestras excusas para no servir, iglesia? Es que estoy muy ocupado en mi trabajo, pastor, no puedo ir. ¿Cuáles son nuestras excusas para servir? Siempre los cristianos tenemos, la mayoría del tiempo, estamos acostumbrados a un servicio de mesero. Te voy a servir siempre y cuando me dejes una buena propina. Voy a servir al Señor siempre y cuando Él me recompense. ¿Por qué estamos mirando las circunstancias y no el propósito, iglesia? El creyente debería buscar todo el tiempo y todo el día oportunidades para servir. ¿En qué te ayudo? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo puedo servirte? No tienes, está bien. Luego, ahorita te puedo ayudar. ¿Por qué estamos mirando nuestras circunstancias y no el propósito? Si creemos en Jesús, estamos llamados a servir, mirando el propósito, más no las circunstancias. Y esto nos lleva al segundo aspecto del servicio sobrenatural. Segundo y último, el servicio que estamos llamados a dar y a hacer como iglesia, a vivir como hijos de Dios, es un servicio que me hace menos para ser más. Un servicio que me hace menos para ser más. Pablo dice algo muy importante aquí en el versículo 24, hermanos. Y es lo siguiente: y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es que su cuerpo. Y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. ¿Qué hay detrás de esto, hermanos? Hay dos cosas importantes aquí. Nos advierte y nos respalda en cierto sentido. En primer lugar, nos enseña, iglesia, que cuando estamos dispuestos a seguir el llamado de Jesús a servir, la humillación y el sufrimiento no deben asustarnos. Cuando estamos dispuestos a seguir el llamado de Jesús al servicio, la humillación y el sufrimiento no deben asustarnos. Lo que Pablo logró como uno de sus mayores
éxitos pudiéramos reconocerlo nosotros. Fue implantar bien esta idea dentro de su pensamiento. Él sabía que sirviendo al Señor de la manera en que Él lo hizo, tendría infinidad de pruebas, sufriría rechazos, tendría que ser humillado por debajo de los demás, pues si fuera de otra forma, el apóstol Pablo correría el riesgo de exaltarse a sí mismo por su servicio. ¿Ven por qué es importante la humillación? ¿Por qué es importante las pruebas? Porque seguimos siendo humanos. ¿Y cómo se siente cuando ayudamos a alguien? Fabuloso. ¿Cómo se siente cuando alguien encuentra la salida gracias a nuestra ayuda? Se siente muy bien. Se siente muy bien. Pablo sabía vivir en humillación. Pablo sabía vivir en humillación. Volvamos a 2 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 10. Dice el texto: por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. ¿Por qué? Vamos a repetirlo y decirlo un poco más fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque mi debilidad es mi fuerza. Mi debilidad es mi fuerza. Situaciones tan grandes y adversas como las que el apóstol Pablo vivió. Estoy seguro que nosotros, iglesia, en la primera, muchos hubiéramos tirado la toalla al servicio. Al servir como Jesús lo hizo, iglesia, vamos a encontrarnos con diversas situaciones que nos van a gritar con una voz fuerte e intentando atemorizarnos: no vas a recibir lo que tú estás dando. Eso es lo que vamos a escuchar todo el tiempo. ¿Para qué sirves si no vas a recibir lo que tú estás dando? Porque o no nos enseñan eso en el mundo, o no dice eso la sociedad. ¿Para qué le das más? Si mira, no lo reconoce, no lo agradece, ¿para qué le das más? Si no te corresponde, si cuando tú le pides, Él no te sirve. Tratando de decirnos que nuestro servicio no vale la pena. Y creo que en otra ocasión les he contado que jamás olvidaré una conversación que tuve con un amigo misionero mientras estábamos sirviendo juntos. Y un buen día preparamos unas despensas, unas grandes despensas para una familia en específico que estaba atravesando por un momento difícil, de enfermedad, de falta de trabajo, una serie de situaciones que los tenían en una situación muy complicada. Y mientras íbamos en camino, pues íbamos muy emocionados, estábamos llenos de felicidad porque estábamos sirviendo y estábamos expectantes de que la familia pudiera ser bendecida por esa despensa, por ese apoyo que les estábamos dando. Cuando llegamos al lugar, entregamos la despensa y la historia fue totalmente diferente. Porque cuando nosotros entregamos, dentro de lo más profundo de nuestro corazón había un egoísmo con necesidad de ser satisfecho, de escuchar: gracias, hermano, gracias por lo que no saben cómo nos han ayudado, de verdad Dios les bendiga. Y no encontramos nada de eso, no encontramos nada de eso. Dejamos la despensa, ahí está, hermanos, iglesia, esperamos que sea de bendición. Sí, hermano, póngala por ahí, por favor. Pues ya nos vamos. Y yo en el camino de regreso venía enojado, venía dispuesto a no volver a hacer eso jamás. Y yo le decía a mi amigo: ¿por qué la gente es así? Y él me agarra del hombro y como que me da un zapecito, no sé si fue un zape o una palmada. Me intentó hacer reaccionar y me dijo: Daniel, no lo hacemos por la gente, no lo hacemos por las personas. Pablo vivía sirviendo con la convicción de que alguien ya sirvió su vida por completo para él. El Dios del universo se humilló para poner mi necesidad como principal prioridad. Ese es el servicio sobrenatural, iglesia. Entender que la necesidad del que está enfrente de mí está por encima de mi necesidad. El Dios mismo pensó de esa manera. La necesidad del hombre es mi principal prioridad. Y entonces Dios hizo lo que hizo, ¿verdad? Si Dios lo hizo, iglesia, ¿quién soy yo para negarme a servir pensando que primero estoy yo y después los demás? Esa es la naturaleza y la calidad de servicio con el que Cristo nos llama. Es un servicio sobrenatural porque no encaja con lo conveniente que a todos
nos es familiar. Si te sobra, sirve. Si te sobra tiempo, si te sobra dinero, si te sobran recursos, si te sobran ganas, si tienes la disponibilidad, sirve. A Pablo no le sobraba, a Cristo tampoco le sobraba. No había necesidad de él mismo de humillarse, como lo dice Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló por nosotros. Si Él lo hizo, hermanos, ¿por qué nosotros no habremos de hacerlo? Tenemos que aprender a servir a los demás como Cristo sirvió a la humanidad. Hermanos, ¿quién puede hacer esto? Yo, y manos por todos lados levantadas. Hermanos, necesitamos cooperarnos para comprar los juegos de los bebés de la iglesia. Aquí está, pastor. Desacompleto para mi renta, pero aquí está. Porque no estoy dando de lo que me sobra. Necesitamos quien venga a hacer. Necesitamos quien, tu vecino, oye, vecino, ay, no le hablo. Porque pone su música todos los fines de semana hasta las altas horas de la noche. Ese no es el servicio que estamos llamados a hacer. Es un servicio que nos hace menos para hacer más delante del Señor. Pidamos al Señor, iglesia, que Él nos enseñe, que Él nos muestre oportunidades, que abra nuestros ojos para que al salir de este lugar, después de haber escuchado este mensaje, estemos así, con nuestro radar buscando oportunidades de servicio, buscando oportunidades de qué más hacer, porque somos llamados a servir de la manera en que Él lo hizo. Pablo nos enseña, iglesia, que se puede vivir una vida contento a pesar del sufrimiento que vienen por parte del servicio. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Pablo estaba entregado a la iglesia. Lo vimos en Corintios, porque me preocupa cómo están las iglesias. Entreguémonos a la iglesia, hermanos. Entreguémonos al prójimo. Estamos para servirles. Y uno de los actos de servicio más grandes que Jesucristo hizo por nosotros es el compartir la mesa con los pecadores. Compartir la mesa con aquellos que no son dignos de su presencia en medio de la mesa. Con este pensamiento, iglesia, preparemos nuestro corazón para participar de la mesa del Señor. Padre, enséñanos a servir como tú nos has servido. Que vivamos una vida, Señor, siendo siervos, entendiendo, Señor, que no somos quienes para quedarnos con nada de lo que tenemos, si tú lo entregaste todo, Señor. Cuando esperamos un reconocimiento o una retribución por nuestro servicio, Señor, no dejes que se nos olvide que muchas veces nuestra propia vida no reconoce y no retribuye el servicio que tú nos has dado. Cuando preferimos otras cosas por encima de tu cruz. Cuando pasamos más tiempo en otros asuntos por encima de la iglesia. Cuando preferimos dedicar más tiempo a tener relaciones con otros amigos, relaciones sociales con otras amistades, conocer más a otras personas que conocerte más a ti, Señor. Enséñanos a servir, enséñanos a ser instrumentos, Señor. Enséñanos, Padre, a que tú nos capacitas y nos habilitas, Señor, para poder ser esos siervos fieles que tú esperas de nosotros. Y que como el apóstol Pablo, Señor, con esta convicción de que el sufrimiento y las pruebas son parte de este servicio y que no deben extrañarnos, Señor, sino que al contrario debemos mirar el propósito y no nuestras circunstancias, Señor, que entonces cuando nosotros encontremos la primera prueba al estar sirviendo, Señor, entendamos que servimos a un propósito mayor, a un propósito más grande, Señor. Que busquemos cada oportunidad de bendecir a nuestro prójimo a través de servir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.